¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Como todos los domingos, les estaremos ofreciendo información y opinión sobre lo que es noticia. Hoy hablaremos sobre economía pura y simple, petróleo, inflación, dólar. ¿Cómo podemos hacer los venezolanos para que nos rinda el dinero? Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. El dólar sube y sube, generando incertidumbre y preocupación en la población venezolana. ¿Qué está ocurriendo en la economía hoy? Este es el tema de nuestra mesa de análisis. Nos acompañan Tomás Socias, analista económico y político, exministro; Sandy Gómez, economista de IESA y consultora; y Manuel Sutherland, doctor en estudio de desarrollo, Sendes UCB. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. La primera pregunta, porque queremos hablar de economía y que la gente que nos está viendo a esta hora en sus casas entiendan. ¿Qué es lo que está ocurriendo a hoy, 3 de noviembre, en la economía venezolana? Vamos a comenzar con Sandy, que es la dama. Por favor. Sandy, tienes la palabra. Vamos primero, esto es siempre el común cuando estoy en un panel con caballeros, además con caballeros tan destacados, ¿no? Gracias, Margarita, por tu invitación. Creo que uno de los tópicos por defecto, de lo cual están hablando todas las familias, todos los hogares venezolanos están hablando de cómo se está comportando la brecha cambiaria, cómo se ha venido ampliando en los últimos más o menos 3 meses y cuáles son las incidencias que eso tiene. Tiene una incidencia muy importante para el presupuesto familiar, porque la estabilidad cambiaria había permitido que los hogares tuvieran más o menos una idea de cuál podía ser el presupuesto mensual, de cuánto cuesta mantener una casa, cuánto cuesta mantener una familia según su número de miembros. Esa referencia se está desdibujando, porque en la medida que la brecha cambiaria se va ampliando y además se va modificando, las familias se enfrentan al gran reto de, bueno, ¿cómo puedo hacer yo una estimación de un presupuesto que antes había sido parcialmente posible en una situación donde mi variable ancla, que es un término muy común en la economía, la variable de referencias, ahora se está moviendo, ya no tiene la misma precisión o el mismo comportamiento que tenía antes. Y bueno, junto con eso, bueno, las expectativas de cómo será el año 2025, si esta variable podría comportarse como se comportaba en la primera mitad del año y en los 2 años anteriores o no, y cómo podemos hacerle frente como familias o las unidades, digamos, los hogares, a la recuperación del salario o de los ingresos, más que de los salarios, pero sí de los ingresos. Yo diría que son esas 3 cosas. Tomás, un incremento de casi 20%. ¿Cómo podemos corregir esta distorsión? Sí. Y si el gobierno nacional está tratando de corregir esta distorsión, bueno, a tu juicio. Gracias por estar aquí con los que me acompañan en estos momentos. Fíjate, hay que situar algunos temas. En primer lugar, el país está intoxicado con el tema político y quiere ahora hablar del tema económico, que ha tenido unas características especiales. Segundo, el Ejecutivo Nacional ha tomado ciertas medidas económicas importantes y positivas. Veníamos con una inflación muy alta, un descontrol en el cambio, y ha estabilizado el cambio. Bueno, claro, miren los análisis económicos, ustedes saben de eso, y todo el tema de que el país se hizo muy caro y la exportación también. Y el Ejecutivo está haciendo las correcciones. Se dispara un poco la moneda en el cambio y está haciendo las correcciones. ¿Cómo va a hacer las correcciones? Lo primero que hay que tumbar es la posibilidad de una inflación como antes o una devaluación, que eso todo el mundo tiene temor, las empresas y por supuesto el ciudadano. No hay información de una devaluación. El Ejecutivo, la información que se tiene es que esta política es del mismo presidente y la va a mantener el año que viene. Pero tiene que hacer unos ajustes. Los ajustes son correr
por supuesto, el cambio oficial hasta nivelarlo. ¿Hasta dónde? Bueno, es difícil saber, pero no se va a correr mucho tampoco. Y digamos, y lo dejamos ahí. Claro, hay que hacer las correcciones necesarias y aprender a vivir en un país, tanto las personas como las empresas, donde se mueve el panorama económico del cambio. Eso nos hace más estable. Pero las empresas han gozado de 2 años atrás, o el tiempo que sea, de una cierta estabilidad, de una posibilidad de planificación y se vuelven a descontrolar ahora. El Ejecutivo tiene dinero suficiente, los ingresos petroleros le pueden llevar el año que viene fácil a más de 10.000 millones de dólares, y hablamos con cifras para que el país entienda, si va a emplear más de 4.000 y algo este año, ha empleado en el cambio de la moneda, ha señalado que tiene el dinero para hacerlo el año que viene. Manuel, ¿esto es sano para la economía y esto no genera más inflación? Sí, la cuestión es que, bueno, primero gracias por la invitación, es un honor estar acá. Lo primero es que Venezuela ya tiene muchos años con esta dinámica del tipo de cambio, que si se desliza, se deprecia, se aprecia, devaluación, sobrevaluación. Venezuela necesita estabilidad y necesita una cierta certidumbre para que los negocios puedan fluir, las inversiones puedan de alguna manera desarrollarse. Lo que sucede ahora es una brecha muy grande entre el tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio oficial. Esa brecha, como lo dijiste al inicio, es de 22%, 23%, cosa que no se había visto en el último año y medio. Ahora, ¿qué es la solución que se plantea en la actualidad? Tratar de vender más divisas al precio oficial para tratar de disminuir esa brecha. El asunto es que eso no es una solución factible en el mediano plazo, porque es como seguir persiguiendo a la liebre sin poder capturarla. Lo ideal, como dijo el doctor Tomás, es tratar de permitir que el tipo de cambio oficial deslice y pueda disminuir la brecha que tiene con el dólar paralelo de una manera mucho más natural y sin intervenciones formales del Ejecutivo o de los dólares que vienen del negocio petrolero. ¿Cuáles son los dólares que circulan en Venezuela? Sandy. 75% de las divisas que entran a Venezuela, digamos, por canales formales, que son los que de las fuentes fidedignas, vienen de la industria petrolera y están vinculadas de una u otra forma. De forma. las exportaciones no, por ejemplo, el presidente de Fede Cámaras, Adán Celis, habla de la necesidad de incentivar las exportaciones para que ese dinero venga al país y sea también parte del circulante. Sí, quería agregar una cosa. Venezuela tiene un tipo de cambio sumamente apreciado y ese tipo de cambio sumamente apreciado es un tipo de cambio que no permite tener una ventaja cambiaria a la hora de exportar y más bien te genera una facilidad para la importación, para la sustitución de mercancías que se fabrican acá por mercancías que se fabrican alrededor del mundo. Eso es algo muy típico en las economías rentísticas, en las economías petroleras, que hay que corregir. Y la corrección necesaria para eso es dejar que el tipo de cambio oficial refleje la productividad del trabajo en el área agrícola, industrial, en un área que no sea exactamente la petrolera, para que nuestras empresas, nuestras industrias puedan por lo menos producir cosas sencillas que no necesitamos importar. Nos gustaría una explicación de ustedes, qué es lo que está ocurriendo ahorita cuando tú vas a un comercio y te dice, si me pagas en divisa, te doy un 10% menos o hasta un 20%. Recientemente yo fui a la peluquería y me dijeron, si me pagas en divisa, el secado te va a costar menos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que están haciendo los comercios para que puedan ofrecer estas tarifas? O sea, vamos a entender qué es lo que está ocurriendo. Sí, es un mecanismo básicamente de cobertura, porque la preferencia por la divisa se está haciendo cada vez más evidente. Hablábamos hace unos minutos de si la brecha no es tan importante, si la brecha no es 20, no es 30, no es 25, no es 15, si las brechas que habíamos visto previamente eran mucho menores, alrededor del 5%. Eso es algo que más o menos la gente puede... Es que el dólar iba sostenidamente y había intervención por parte del Banco Central de Venezuela que inyectaba dinero y el dólar fluctuaba.
Últimamente no ha habido inyección de divisas. No, sí las hay, pero la demanda por divisa Mucho más grande. mucho más claro, grande. como decía Manuel, que me pareció muy importante, primero el país se ha encarecido por un control de la inflación, ahora hay que ajustarlo. Después las exportaciones vienen fundamentalmente de la parte petrolera y hablamos de ciertas cantidades, 300.000 barriles de petróleo más que se están llevando para Estados Unidos, en el tercer lugar Venezuela, con toda la logística que significa eso por parte de Chevron, y Repsol para España, que estamos en el primer lugar de exportación. Esto da un juego nuevo en el tema político. Lo que pasa es que las redes sociales confunden de tal manera, asustan al venezolano, que te dicen, deme $10 y le hago una rebaja. Eso tiene otro elemento, pero ustedes lo pueden analizar mejor, que es que no se está colocando el suficiente dinero en la banca o en los sectores del país para que la actividad de producción vaya adelante. Pero también el venezolano con un billete de 5, de lo que tenga, de 10, tiene que circularlo, que tú lo decías antes, 20 veces antes, no, porque tiene una rayita y tiene... Entonces, ese mecanismo tú tienes que corregir el Ejecutivo Nacional. El tema de las exportaciones, no hay manera, hasta ahora al menos, que se tumbe la estructura de trámite que tiene la exportación. Fíjate que acabamos de reformar, un segundo nada más, acabamos de reformar ahora la oficina de exportaciones, acabamos con la anterior. El presidente ha dicho hay que eliminar todos los trámites posibles y no termina de avanzar las exportaciones. También en el fondo hay un temor del Ejecutivo Nacional y del mismo presidente a que le saquen dinero del país, porque tú pudieras ajustar los aranceles para que no tengamos tantas importaciones, elevar la producción nacional en la industria nacional, como hizo el presidente de Corindustria, Luigi Picela, para que por encima del 40% la industria cree empleo y genere las divisas. Hemos visto que tú vas a un negocio y te dicen, si me pagas en divisa, te doy un descuento de 10 o 20%. ¿Qué significa ese fenómeno? Sí, eso son operaciones de cobertura de riesgo cambiario, precisamente como le había dicho Sandy ahora. Es básicamente que la gente o los comerciantes no quieren perder con el arbitraje entre el tipo de cambio oficial y paralelo. Me explico. Si tú vas a cobrar $100 por un bien o un servicio, esos $100 al dólar oficial serían 4.200 bolívares, por decir algo, ¿no? Pero al dólar paralelo pudieran ser 5.100. Entonces, para evitar esa pérdida de 4.200 a 5.100, ellos prefieren dar un descuento para la gente que paga directamente en divisas, para ellos poder revender esas divisas al tipo de cambio no oficial y poder cubrir esa pérdida. Por ejemplo, también muchos negocios hacen lo contrario. Si un bien vale $100, te lo ponen en $122 para que tú lo puedas pagar al tipo de cambio oficial, pero ellos no perder en el arbitraje cambiario. Esas son tácticas que se hacen de cobertura de riesgo cambiario para tratar de evitar la pérdida en el arbitraje. Sandy, Conce Comercio ha manifestado que lo más conveniente sería tomar como referencia el euro en el cambio del bolívar. ¿Ustedes están de acuerdo con esta afirmación? No, la verdad, lo que va a hacer es cambiar el número que introduces en la ecuación, que están utilizando los comerciantes o los hogares o las personas para hacer sus cálculos acerca de cuánto cuestan los bienes y los servicios, y además no erradica los problemas de fondo que hemos conversado en esta mesa. Nosotros tenemos un problema de competitividad, no somos lo suficientemente productivos en la mano de obra o en el trabajo local como para exportar. Adicional, lo que mencionaba el doctor Tomás, las exportaciones tienen un costo de transacción muy elevado y eso hace que todo lo que te cuesta producir un bien y luego ponerlo en el anaquel del otro país, ¿cuánto va a costar en el otro país? Y va a ser realmente atractivo para el que lo está comprando. Ahí encarece el producto. Totalmente caro. Si ya es caro para acá, Manuel lo decía, nuestros productos nacionales son más caros que los importados. Imagínate el producto nacional puesto en el anaquel de un supermercado afuera. Entonces, ¿cuánto va a costar? Así no, digamos, y cambiar el número de referencia, sea el dólar BCB o el euro BCB, no
no termina de corregir ese problema, exactamente. ¿Qué debe hacer la gente? ¿Gastar en bolívares o gastar en dólares? Bueno, mira que es difícil, ¿no? Porque vamos a ver si logramos la cadena. Que creo que ustedes hicieron una buena explicación de la cadena. Como decía Margarita, ¿qué es lo que pasa en los $10 del comerciante? A ver, la recomendación de nosotros sería, por supuesto, colocar esos dólares, tenerlos, para que dentro de un tiempo determinado, lo que puedan, no hay un sueldo adecuado, valga más. Sí, pero ¿dónde se coloca? Si se coloca en la banca, entonces viene la preocupación, las redes sociales, ustedes saben cómo son, Venezuela es el país de los rumores, todo es un rumor y no vamos a la verdadera información. Cuidado con colocarlo en la banca, porque ¿qué va a pasar dentro de un año? Bueno, la administración bancaria es estable, $1 en las cuentas bancarias, claro que hay que tomar decisiones, volver a la transferencia interbancaria que fueron suspendidas. Pero vamos a la cadena, o sea, para romper esa cadena el tema de los $10. El tema de los $10 viene porque no hay en el mercado divisas, no se le está dando ni a las personas o no se renueva. Entonces, a veces se va a criticar o a atacar al comerciante, al empresario o a los precios. Ese no es el problema. Porque si no, ¿qué hacemos con los boneros que no tienen permiso, no respetan los precios? ¿Qué hacemos con importaciones que no tienen registro sanitario, que no tienen el precio colocado, que no tienen ni la descripción de lo que es? Entonces, volvemos al tema. El Estado tiene que tomar algunas decisiones. Si las toma, agiliza todo. Por ejemplo, reducir el encaje legal, para que los bancos puedan prestar y hay una cantidad de soluciones ahí que no me da tiempo. Se había anunciado, pero realmente esa medida no se ha tomado como tal. Porque volvemos a lo mismo, ustedes pueden compartirla, pero una reunión al otro día después de las elecciones de la asociación bancaria. Todos lo sabemos, esa reunión. Los bancos hablaron de 10 puntos que es necesario cambiar, flexibilizar. Por todas partes controles, regulaciones en el tema de la estructura bancaria. Entonces, ¿qué pasa? Sí, como no, la vicepresidenta lo presidió, llamó al presidente y se quedó ahí. 2 meses ya y se están esperando las 10 decisiones que se prometieron tomar para agilizar. Con esa medida empieza el cambio que tiene trancado al país o el crédito y la dolarización que hay que... Yo entiendo que fortalezcamos el bolívar, ya lo hemos hecho, la digitalización del bolívar, pero hay que respetar un dólar que se ha impuesto en el mercado. Y ahí viene la cadena, pues. Y la por falta supuesto, de las crédito exportaciones. para las empresas, la falta de crédito para el consumidor venezolano, Claro, que ya no tiene posibilidad de acceder a un crédito para comprarse o dar la inicial de un carro, de un apartamento. Hay nuevos créditos, ¿no? Hay algunos créditos que se han dado para vehículos, sobre todo, pero son todavía para un segmento muy pequeño, para un segmento que tiene bastante poder adquisitivo. Igual para tarjetas de crédito hay algunas personas que tienen unos límites de $2.000, $3.000, pero no es masivo. Es algo todavía demasiado pequeño. Lo del encaje bancario. Venezuela tiene el encaje bancario más alto del mundo, 73%, es más o menos el triple del segundo encaje bancario más alto del mundo, que es el de Nigeria. El encaje bancario, por ejemplo, en Perú es de 3%. El encaje bancario en la Unión Europea es de 0%, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Australia, en Nueva Zelanda. El encaje bancario simplemente impide que la gente pueda pedir préstamos y que casi todo el mundo tenga que trabajar a puro pulmón. Y como la gente trabaja a puro pulmón, tiende a poner precios muy elevados porque necesita recuperar la mercancía muy rápido y eso hace que su inventario rote más lento y que la economía no termine de crecer a su potencialidad. Ahora nos vamos al petróleo. Venezuela vive del petróleo. El economista Leonardo Boniac dice que en Venezuela, con o sin transición, manda el petróleo. ¿Cómo está la situación petrolera actual con compañías extranjeras en Venezuela, Repsol, Chevron, etcétera? Vamos con Sandy. Vamos conmigo. Que estos para que ellos hombres me no te están dejando complementen. hablar. Ellos me van a complementar. Mira, Margarita, la verdad es que
Lo que ha ocurrido en la industria petrolera venezolana en los últimos 2 años representa un punto de inflexión y una serie de hitos. Cuando uno lo revisa en detalle, y lo conversaba con algunos, es parte de las conversaciones que tenemos muchas veces con colegas en ciertos foros, es lo que está pasando en la industria petrolera, sí, del 22 para acá, del 23, finales del 22, es inédito en el sentido de que muchas de las operaciones que existen, que están implementadas y que ya suministran las divisas de las que estamos hablando ahorita, que son las que se circulan por el país, son operaciones que no tienen asidero con la ley de hidrocarburos actual, por decirte algo. ¿Qué significa eso? Habría que hacer una reforma. Bueno, una reforma sería algo muy útil para que todo esto tenga congruencia, pero también estamos viendo que con o sin la reforma va para adelante, como lo que dice la persona que tú decías ahorita que lo reseñaste. Esto, mira, con o sin transición va para adelante, con o sin reforma va para adelante. Entonces, ¿qué es lo que se puede tomar como una primera conclusión? El enfoque hacia la industria petrolera pareciera ser ahorita y puede que continúe siendo pragmático. Es como lo vamos a ir adaptando a lo que vayamos necesitando para mitigar posibles crisis. ¿Cuáles son las crisis las más acechantes? Brechas cambiarias que te pueden detonar una potencial crisis hiperinflacionaria, que yo creo que nadie que haya vivido la crisis hiperinflacionaria de Venezuela quisiera repetir ese capítulo de su vida. Temas relacionados con la escasez, eso también hay que mantenerlo a raya, ¿no? Dejarlo atrás porque volver a la escasez esas páginas fue pasadas, traumático para todos los venezolanos. Totalmente traumático. Las regulaciones en general, aunque siempre ahí hay un balance entre lo que un gobierno quisiera estimular y lo que quisiera tener un poquito más como con la cuerda cortica, ¿no? Entonces siempre va a haber una buena discusión acerca de cuáles pueden ser las regulaciones que tienen más probabilidades de ser flexibilizadas. Si fuera por nosotros aquí, yo creo que tendríamos muy claro, ¿no? Pero bueno, eso es una discusión un poco mucho más compleja. Entonces, la verdad, sí, la industria petrolera sigue siendo la que marca la pauta. Eso no va a cambiar en el corto plazo, porque tú no puedes desmontar una estructura de 100 años de toda la vida Por republicana. Eso es que Arturo Larpietri decía que había que sembrar el petróleo. Tenemos una tarea pendiente por allí, pero esa es mi opinión, digamos, para abrir el espacio a que ellos también contribuyan con esta parte de la pregunta. En relación al alivio de las sanciones, el año pasado, ¿consideras que este alivio va a continuar? ¿Cómo has visto esta flexibilización de las sanciones? Es una pregunta muy importante, muy buena. En octubre del año 2023 se había dado una negociación política que permitió que las sanciones se flexibilizaran de una manera muy importante. Venezuela pudo de nuevo vender petróleo prácticamente a cualquier persona y con los precios que eran precios completos, sin ofrecer descuentos. Lamentablemente las negociaciones no avanzaron y Estados Unidos en abril decidió romper con esa flexibilización y ahora todavía Venezuela tiene una restricción petrolera muy importante. Por eso el gobierno tenía tanta necesidad de entrar profundamente en los BRICS, ¿no? Para ellos era de vida o muerte. Entonces, la cuestión petrolera pende de un hilo, pende del hilo político, de la necesidad de poder llegar a acuerdos democráticos para que las sanciones puedan ser levantadas por completo y puedan ingresar grandes inversiones para recuperar la industria nacional. Nosotros estamos ahora extrayendo prácticamente 70% menos que en 1997 y con una población probablemente mayor. Entonces, se necesita eso para poder recuperar la industria petrolera y recuperar la economía. Tomás, ¿cuál es el mapa petrolero del país? Las compañías extranjeras, ¿en dónde están ubicadas mayormente? Sí, fíjate, tú tienes ahí una primera afirmación, que todo lo que hacemos análisis, trabajamos en esto, tenemos que limpiar primero el tema de las redes y para ayudarlo a usted que nos está viendo. Porque las redes opinan 70, 75% y confunden muchas veces. Esto es importante porque estamos en la realidad, lo pragmático, como decía la doctora Gómez. Segundo, no es lo mejor regresar a un país petrolero, pero somos un país petrolero. Qué bueno que hemos regresado, porque esto trae críticas y qué bueno que estamos en un país de nuevo, todo alrededor del petróleo en general. Tercero,
las sanciones, que no hay información de que regresen fácil, hay que rechazarlas por completo. Eso dañó al venezolano de a pie, eso daña la economía de América Latina completa, y eso es el papá que quiere regañar al muchacho porque no se portó bien, supongamos que sea así. Cuarto, esto es un fenómeno lo que está pasando con las compañías petroleras. Chevron es el principal embajador con Estados Unidos, ¿no? Él es quien parapetea el tema político, para decir una palabra venezolana, y Repsol con España, pero la Eni con Italia. Y así si vamos hasta una de las compañías más grandes del mundo de trading en el área petrolera está en el país. Y 10 más que están entrando en estos momentos. O sea, el mapa se multiplica. Los pozos lo toman muchas de estas empresas. La producción y la exportación va aumentando, que no es como antes. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Qué queremos? Un país de comparaciones, un país real, pragmático. Entonces, bueno, por supuesto que hay zonas que se benefician más. De la Zulia, el área de todo lo que sea Monaga, Anzoátegui, para decir solo algunas donde la ramificación ha sido mayor. Pero el fenómeno petrolero de empresas americanas como Chevron, con gerentes americanos, y Repsol de españoles, con gerentes españoles, al fin y al cabo extranjeros, es un fenómeno en Venezuela que hay que resaltar. Y lo pragmático del Ejecutivo Nacional, al cual se le pueden decir muchas cosas en política económica, hay que reconocerle que esta política no debe estar sometida al tema político. Vamos a hablar después de las elecciones, ahí metemos el tema electoral. Pero eso es un fenómeno positivo, el país se enrumba hacia beneficios petroleros a todos los niveles. El dólar que hablamos antes, mismo Chevron interviene en el mercado colocando divisas. ¿Pero cuánto le ingresa al fisco por el Yo petróleo, te hice un cálculo por la operación de esta empresa extranjera en Venezuela? El próximo año de cerca de 10.000 millones de dólares aproximados que puede ingresarle. Puede ser mucho más. Pasa que nadie se atreve a la cifra, todo el mundo dice menores, porque nadie quiere reconocer nada de lo positivo en el país. Entonces, y este año faltan como 2.000 o 3.000 millones de dólares por entrar. O sea que el Ejecutivo sí tiene divisa. Hay que tomar medidas económicas, ese es otro tema. Y en el área petrolera, reformar la ley de hidrocarburos, por supuesto. Sandy, Estados Unidos le compra petróleo a Venezuela. Somos el tercer país de suministro. El primero es Canadá, después de México y Venezuela. ¿Vamos hacia incentivar, incrementar esa compra por parte de Estados Unidos a nuestro país? Sí, sube nuestra producción petrolera. Bueno, pareciera además ser, lo que pasa es que lo vinculo con lo que decían tanto el doctor Manuel como el doctor Tomás. Aquí hay unos mecanismos ya establecidos para colocar ese petróleo en mercados internacionales. Y esos mecanismos están, digamos, monopolizados por unos actores, que además son los que se tomaron el trabajo o la inversión de generar las estructuras de cumplimiento normativo internacional para no tener problemas con ese petróleo en caso de que las sanciones, digamos, se hagan más estrictas. Parecía hace un año el panorama era que no iban a ser más estrictas, sino que iban a ser más laxas. Ahora puede que sí, no lo sabemos, estamos en un entorno de alta incertidumbre porque las personas que potencialmente van a tomar esa decisión van a ser, es un resultado de lo que ocurra en la elección del martes. Entonces realmente es muy difícil, altamente complejo tratar de adivinar qué van a hacer esas personas, porque eso, digamos, responde a los incentivos políticos de unos actores que no hacen vida aquí en este país. Entonces es totalmente difícil anticiparse. Pero lo que sí te puedo decir es que ¿por qué va a seguir siendo, por qué la mayor probabilidad es que siga siendo Estados Unidos el mercado al que se le vende? Primero, porque es el aliado histórico al que siempre se le había vendido petróleo. Y segundo, porque ya un actor americano, que en este caso es Chevron, pavimentó esa autopista, pero esa autopista es de ellos. Ahí, digamos, la inversión que habría que hacer para que una segunda compañía entre y amplíe, bueno, difícil, y ¿no? eso nos lleva a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que son este martes 5 de noviembre. Para Venezuela, para la economía venezolana, ¿qué le conviene más? ¿Kamala Harris o Donald Trump? Nadie sabe. Nadie sabe. Porque Trump ha tenido un discurso muy antiinmigrante y ha tenido un discurso
relativamente secreto para lo que va a hacer con Venezuela. Mucha gente le ha preguntado, ¿y qué van a hacer con Venezuela? ¿Vas a hacer una...? Y él nunca dice nada. Esquiva, sí. Siempre la esquiva, ¿no? Porque, digamos, los analistas entienden que Trump fracasó en su ofensiva para tratar de derrocar al gobierno bolivariano y trata de no recordar esa situación. Kamala Harris puede tener una continuidad de las políticas De lo de Joe Biden. de la lo que ha hecho política de Joe Biden, que probablemente se centre en continuar la política de sanciones que se viene de alguna manera correlacionada con la política de licencias. A través de los FAC, que es prácticamente el Ministerio de Petróleo venezolano, es donde se están dando licencias que permiten a empresas particulares invertir, cuánto ganar y cuánto dejarle al fisco si se le deja algo. Entonces, esos dos escenarios son los escenarios más factibles. Lo que Venezuela necesita para poder avanzar en ese sentido sería una negociación de paz, de armonía, de democracia abierta, que permita que todos los actores políticos en Venezuela se pongan de acuerdo y pueda haber una apertura grande para que Venezuela recupere su soberanía petrolera y que la FAC no sea quien designe con quién vamos a hacer negocios o con quién no. ¿Con uno o con otro ustedes descartan el endurecimiento de las sanciones? O sea, no hay vuelta atrás. No, Le pregunto a los tres. La información Está el panorama claro. de Donald Trump, Kamala Harris. No, fíjate, vamos a la información otra vez. La información de los asesores del presidente Trump señalan que no es el mismo. No solamente es que no logró cambios en Venezuela, sino que no lo puede hacer, no lo podía hacer. Hay un convencimiento en él. Y tercero, Trump es un negociador por excelencia. Entonces, no se ve endurecimiento de las sanciones con el presidente Trump. Las redes dicen otra cosa, que es un peligro, que Venezuela tiene un problema. Ok. Ahora, el caso de Kamala, por supuesto, es diferente porque Biden ha tenido una política de no conflicto con el presidente Maduro específicamente, o sea, con Venezuela. Dejar hacer que las compañías petroleras o las alternativas de negociación fluyan antes que la coerción. Y claro, cuando dije que no podía ser el caso del presidente Trump, podía haber recurrido a una guerra, a otras cosas, palabras mayores que Estados Unidos no lo va a hacer con 3 guerras que tiene en la cabeza en estos momentos. Entonces, el panorama, digamos, para Venezuela es otro, porque no nos asustemos, no entremos en... Y además de eso, con las compañías petroleras establecidas en Venezuela, parece difícil, según la información de los asesores de Kamala y de Biden, y según la información de los asesores del presidente Trump, de que pueda haber una dureza con Venezuela muy difícil de manejarse y de llevar adelante. Sandy, ¿qué opinas tú? Estas situaciones son sumamente volátiles, por eso yo no me atrevo nunca a descartar como que este escenario es imposible. Yo no diría que ningún escenario es imposible porque estamos acostumbrados a sorprendernos, ¿no? Pero sí veo dos, sumando a lo que dice el doctor Tomás, 2 elementos que pueden como sopesar y jugar un poco a favor de que las condiciones de las sanciones no se endurezcan. Que se flexibilicen va a depender de una trayectoria de negociación que ni siquiera sabemos quiénes van a estar involucrados. Pero, ¿por qué pudieran no endurecerse? Número 1, necesidades energéticas de Estados Unidos. Son muy importantes y estamos en el top 3 de su... ¿Necesita el petróleo Lo necesita, venezolano? Sí, y bueno, el doctor lo decía ahorita, tienes otras 3 guerras en curso, buscar un conflicto adicional pareciera que no tiene sentido para ellos. De nuevo, esto de decir qué es lo que ellos están viendo y qué les conviene es muy difícil, pero primer factor. Segundo factor, política migratoria y de crisis humanitaria. En ciertas condiciones, y yo creo que la región ya lo vio, esto también es parte de lo que siempre conversamos con los colegas en distintos foros, si tú dejas que una crisis humanitaria explote, tú tienes que atender a hacer control de daños, pero tú también puedes tomar una política de mitigación. Y la política de mitigación pasa por ayudar, no por atacar. Entonces, esos son como los 2 elementos que pudiera ser que muevan esa balanza un poco a favor de no endurecer. Sí, de hecho, tú bien lo dices, ahí dentro del Congreso y el Senado
diputados y senadores que opinan que un endurecimiento de sanciones puede empeorar el flujo migratorio, porque puede hacer que la crisis sea mucho mayor en Venezuela y que muchos venezolanos salgan por el Darién y traten de entrar a Estados Unidos y sea más difícil. Y además que una política de endurecimiento de sanciones dificultaría los acuerdos que se tienen actualmente para la deportación más o menos express de los venezolanos que están ilegales en Estados Unidos. Entonces, por esa parte parece difícil que pueda entrar una política muy dura de sanciones, pero nunca se sabe. Hay cerca de 11 leyes que se están discutiendo en el Congreso estadounidense, en el Congreso también y con el Senado, para plantear cosas durísimas. Bloqueos al estilo de la ley Helms-Burton en Cuba o iniciativas terriblemente dañinas a la economía nacional. Por eso la incertidumbre es total y va a depender mucho de las acciones políticas que se hagan de acá a enero. Recientemente se realizó una cumbre en Rusia. Venezuela tenía toda la esperanza de entrar a los BRICS, que son economías emergentes. Sin embargo, Brasil lo rechazó. Manuel, ¿por qué Brasil rechazó a Venezuela? Y el impacto que esto ha tenido en la opinión pública y en el gobierno nacional. Es una pregunta dura. Bueno, lo primero es que los BRICS es una alianza política más que todo, ¿no? Hay un banco de BRICS y hay algunos acuerdos intragrupo, pero eso no tiene nada que ver con la Unión Europea, por ejemplo, o Mercosur, o una alianza, por ejemplo, tributaria o arancelaria común, por ejemplo. Es algo mucho más político. Lo segundo es que Brasil, como miembro fundador de BRIC, en 2008-2010, tiene la posibilidad de tener un poder de veto. Y ese poder de veto fue ejercido, según lo que dijo el asesor de Lula, Celso Amorín, porque Venezuela incumplió con la promesa que le había hecho al mismo Celso Amorín y al mismo Lula de poder publicar las actas que le había dicho que tenían que mostrar para que ellos lo reconocieran. Y segundo, de la política versus la economía. Exactamente. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y lo segundo es que el Congreso en Brasil muy probablemente iba a rechazar la moción y iba a ser un problema interno político importante. Entonces, por eso Lula trató de evitar eso y frenó la entrada de Venezuela. ¿Es importante que Venezuela entre a los BRICS, Sandy? Bueno, mira, a la luz de lo O que... puede ser, disculpa que te interrumpa, otros mercados primordialmente como el andino. Eso sería incluso un poco más lógico por la ubicación Claro, geográfica, la CAF. ¿no? Exacto, o sea, la comunidad andina de fomento o la comunidad andina en general, pero también un poco se juega con las relaciones con las que probablemente crees que puede ser más cercano, ¿no? Y yo creo que esa fue un poco la Rusia, estrategia. China, India, Lo geopolítico. Brasil, el Sí, propio o sea, el Brasil. criterio fue ese, pareciera, ¿no? Pareciera que ese fue el criterio. Manuel lo decía hace un minuto, aquí también mucho de lo que uno esperaría es qué ventajas económicas puedes lograr de integrarte a un grupo, pero si el grupo no tiene una estrategia predominantemente de promoción de la economía, sino que es para otros fines, entonces puede ser que no, puede ser que en esta ocasión no nos estemos como país perdiendo de algo particularmente especial. Habrá que seguir trabajando en algunas otras alianzas que se puedan traducir en beneficios para la economía en términos de transferencia tecnológica, por ejemplo, importaciones. Yo creo que Tomás, estamos ¿qué abarrotados, ¿no? ventajas Pero tendría fíjate, Venezuela si entra a los BRICS? Totalmente seguro que tiene que ir a los BRICS. Los pasos que se han dado han sido positivos para los BRICS. Es algo de tiempo, no se entra de buenas a primeras a un organismo así. El presidente de la República fue para allá, que es lo correcto, diga lo que digan las redes y todo lo que haya en los comentarios políticos que generen el proceso. Venezuela es fuerte, ¿no? Es fuerte porque tiene petróleo, mucho petróleo, es fuerte porque está produciendo petróleo en un momento estratégico del mundo, es fuerte porque no tiene una población muy grande como otros países. Y es fuerte también porque
el tema petrolero, digamos, ha recuperado al país de una u otra manera. La LADI, el mercado andino, el mercado del Caribe han tenido dificultades por los problemas políticos y se ve que van a continuar teniéndolo. Y las envidias, Venezuela es más fuerte, volvemos a lo mismo, y generó problemas con muchísimos países latinoamericanos o incluso europeos. Entonces ese paso hay que darlo. Yo no vería un problema el hecho de que Brasil tuvo esta oposición, es lógico, es su derecho, y esto es una negociación a largo plazo y con el tiempo. Pero que tenemos que tener un pie, más Venezuela, querramos o no, tiene a China por un lado, a Rusia por el otro, a Irán por el otro y a Turquía en el juego de potencias mundiales o de países. Tiene que irse un poco para allá, ¿no? A pesar de que nuestro mercado natural es Estados Unidos, estamos 2 horas 45 minutos, el 75% del plantel industrial es norteamericano, en fin, pero si la orientación política no lleva ahí, tenemos que fortalecerlo en otros organismos internacionales. ¿En cuánto estiman el crecimiento económico al cierre de este año? El presidente ha dicho de 8 a 10%, algunos economistas 9%. Es muy Para difícil. Ustedes, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el porcentaje? El dígito. El dígito. Ok, es muy difícil decir eso a ciencia cierta porque, por ejemplo, el PIB en Venezuela formalmente no se publica desde el primer trimestre de 2019. Hay algunas estimaciones que ha dado el gobierno, algunas cifras sueltas de 2023, 2022, pero son anuncios y no son data dura en la página web del Banco Central, donde tú pudieras ver los sectores que han crecido, los sectores que no han crecido y pudieras tener una estimación más potente. Las estimaciones privadas que yo he visto de organismos también multilaterales que han hecho hablan de un 2, 3, 4% en un buen escenario. El asunto que tú dijiste anteriormente, político, ha hecho que las expectativas de crecimiento hayan caído mucho y que de un 8 o 7% que se estimaba pueda estar en un 2 3% dependiendo del precio del petróleo, de la capacidad de Chevron de seguir extrayendo y exportando. Son varios escenarios. Sandy, ¿cuál La es tu economía, cifra? Mi cifra o mi dígito, ¿no? En este caso, primero partiendo de que totalmente de acuerdo con la explicación que decía Manuel, pero añado que la economía había tenido un muy buen desempeño hasta junio y iba muy bien Hasta encaminada. las elecciones presidenciales. El mes anterior, por lo menos hasta el mes anterior. O sea, primera mitad de 2024 iba súper encaminada a la cifra de 8, 10, 2 dígitos, parecía no descabellado. O sea, 10 para adelante. Yo creo que ahorita vamos a estar en el mejor escenario, 5%. Depende Tomás. del gasto del último trimestre del año, que puede que no sea menor. Yo veo un 3% de crecimiento, lo que pasa es que es desbalanceado. El área de telecomunicaciones está creciendo y tenemos la industria, por ejemplo, trancada porque hace falta medidas. Primero, reducir el encaje legal. Ese es fundamental, ya lo hemos hablado. Segundo, ajustar el tema de los impuestos. Tercero, hay que ajustar los aranceles. Se nos está acabando el tiempo, pero me faltan 2 preguntas y quisiera una Claro. respuesta rapidita ahora de Claro. Manuel y de Sandy. Ok. Venezuela se ve en el exterior como un país de riesgo y la gente teme invertir. ¿Por qué? San, tú. Primero, bueno, la historia de Venezuela no es sencilla de explicar. Yo acabo de vivir una experiencia hace 15 días con unos invitados internacionales a los que se está haciendo un esfuerzo. Hay varios grupos económicos haciendo esfuerzos por cómo podemos explicar mejor el país y cómo podemos plantear lo que está pasando ahora como una oportunidad. Y tú tomas una presentación de 30 minutos y el que la escucha se quedó en la lámina 2. Cuando hablaste de la brecha cambiaria, ahí lo perdiste. ¿Por qué? Porque todo lo que viene después se va complejizando a una velocidad que, bueno, para nosotros es normal porque estamos aquí, lo vemos todos los días. Pero el que viene por primera vez necesita una inducción a velocidad un poco más amable, ¿no? Para poder entenderlo. ¿Qué recomiendan hacer ustedes con los aguinaldos? ¿Lo gastamos o lo guardamos? Bueno, ahí hay algo que menos mal que lo dices porque es muy importante, la cuestión salarial. Venezuela probablemente tenga el salario puro, quizás el 4.º salario puro más bajo del mundo.
como salario como tal, con incidencia en las prestaciones sociales. No se puede recuperar la economía, en mi modesto criterio, sino un aumento salarial fuerte y sólido. La demanda solvente de la población hay que rescatarla, y eso pasa por la desbonificación salarial. No puede ser que, por ejemplo, yo como profesor universitario cobre $25 al mes en salario, o menos, 14, y me paguen $110 en bono. Eso es un disparate. Entonces, claro, si me dan 3 meses de aguinaldo, me están dando de aguinaldo $75, con lo cual no puedo comprar absolutamente nada. Entonces, si no hay un cambio drástico en ese sentido, la economía... la política salarial. Claro. Un cambio drástico en la política salarial. Y eso depende de la política Eliminar económica. los bonos. Hay que Para que tengan incidencia en el salario. Correcto, porque nosotros necesitamos también dejar de trabajar en alguna oportunidad. Y para dejar de trabajar en alguna oportunidad tienes que tener un fondo de pensiones, un fondo de jubilación. No puede ser que yo vaya a dar clases hasta los 95 años, porque mi fondo de pensión sean $2. Entonces hay que rescatar eso para rescatar la dignidad de la clase trabajadora, y también hay que resolver el tema político, que es el principal motivo que ahuyenta a los inversionistas, porque si no hay una seguridad política, jurídica profunda, no van a haber inversiones grandes de alto calado, porque la gente no sabe qué va a pasar. Por ejemplo, estamos hablando que quizás la política de sanciones sea disminuida, sea rebajada, pero tampoco se sabe. Entonces, si viene un húngaro y va a invertir en Venezuela, no sabe si el mes siguiente Trump o Kamala o el Congreso dicen que hay que poner unas sanciones 10 veces más fuertes y su dinero se pierde, por ejemplo, por decir una entre mil cosas. Entonces, hay que tomarse con mucha seriedad esta situación para poder hablar de verdaderos aguinaldos, porque si te van a dar $20, $30, eso no es un aguinaldo, eso es una lo guardamos. miseria. No lo gastamos. Tu explicación, yo creo que tu explicación para el consumidor y la población es muy buena. Pero fíjate, tú le preguntas a cualquier empresa transnacional, o sea, inversión extranjera, en el mundo entero, y te dice que Venezuela puede lograr la mayor rentabilidad de su inversión. Entonces tenemos otra vez una confusión política en el tema que no es fácil dilucidarla, pero Venezuela es una potencia, repito otra vez, para la fructificación. Hay que tomar decisiones. Segundo, el tema del salario, que tú lo describiste muy bien. El tema, yo no sé si los bonos serán fáciles eliminarlos, sobre todo el Ejecutivo Nacional, que tiene un concepto tan paternalista del dar, pero hay que irlo disminuyendo para pasar al acuerdo tripartita. Eso no es la tripartita de antes, por favor. Eso es ahora que se pusieron de acuerdo en $100 o la cantidad que sea para empezar. Y el Estado es el primero que tiene que disponer de los recursos que entran, no emplearlo en gasto y poder aplicarlo a esta parte. Y la empresa privada está dispuesta a hacerlo y el obrero ha dicho que sí. Entonces, en ese juego es donde está el salario. Y el acuerdo está listo. Vino la OIT, los empresarios dijeron que sí. Las centrales socialistas de trabajadores la reconfirmaron, ni siquiera es la antigua central obrera, ¿no? O de trabajadores. Así que ese es el juego. Un sueldo justo, por supuesto, pero la mentalidad de un ejecutivo paternalista es la que hay que, con todo respeto a los ministros y al presidente, hay que cambiarla cuando se pueda, cuando el país lo vaya llevando poco a poco. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen este y todos los domingos a las 8 de la mañana, Abriendo Puertas, por aquí por Venevisión y también por Venevisión Play. Abriendo Puertas,